está formado por una base nitrogenada, un azúcar del tipo pentosa y un grupo fosfato. Ese es un nucleótido, ¿no? Los ácidos nucleicos se encuentran principalmente en las células, de ahí su nombre, ¿no? Ácidos nucleicos, ¿no? Nucleico viene de núcleo. Y se componen principalmente de estos elementos químicos, ¿no? Pero recuerden que el nucleótido ya está formada por una base nitrogenada, un azúcar pentosa y un grupo fosfato. Ese es un nucleótido. Y el cúmulo de nucleótidos, la agrupación de nucleótidos se llama ácido nucleico, ¿no? Entonces, como el ácido nucleico está formado en base a una unidad, el ácido nucleico se llama polímero y la unidad se llama nucleótido, ¿ya? Entonces tenemos dos tipos de ácido nucleico, el ADN y el ARN, ¿no? El ADN son las siglas de ácido desoxirribonucleico, también conocido como DNA, y el ácido ribonucleico es el ARN, también conocido como RNA, ¿no? La función de los ácidos nucleicos es almacenar y transmitir la información genética. El ADN recibe, perdón, el ARN recibe y ejecuta las órdenes del ADN, como lo veremos después. Y el ADN contiene la información genética, ¿ya? Básicamente el ADN se encuentra en los cromosomas, ya en los cromosomas. Dentro de los cromosomas se encuentra la cadena del ADN, que es una cadena doble helicoidal, ¿no? Entonces tenemos eso. Entonces, como mencioné, el nucleótido está formado por una base nitrogenada. Acá está la base nitrogenada. Tenemos un azúcar pentosa y tenemos acá un grupo fosfato. Presenta un enlace fosfodiéster, ¿no? Fosfodiéster, ¿no? Acá. Entonces, ese es el nucleótido. Ahora, un nucleócido con S, solamente está formado por una base nitrogenada y un azúcar. O sea, solamente son estos dos nada más. Este es un nucleócido. Pero los tres, perdón amigos, un ratito. Bien chicos, un profesor que me estaba indicando que me envió un acta para tesis para su firma. Estamos pero recontra tareados. Entonces, como les dije, como el ácido nucleico está formado en base a una base llamada nucleótido, el ácido nucleico es polímero y el nucleótido es monómero, ¿ya? Tenemos entonces que las bases nitrogenadas pueden ser las purinas, que son la adenina, la guanina, y las pirimidinas, que son la citosina, uracilo y timina. Los azúcares son de dos tipos. La ribosa, que está en el ARN, que es un azúcar pentosa con 5 átomos de carbono, y la desoxirribosa, que es un azúcar pentosa también con 5 átomos de carbono, pero la desoxirribosa, ya, desoxirribosa está en el ADN, ¿ya? Entonces tenemos dos azúcares pentosas que tienen 5 átomos de carbono, la ribosa que está en el ARN y la desoxirribosa que está en el ADN, ¿ya? ARN con la pentosa ribosa, de ahí R, y ADN con la pentosa desoxirribosa, ¿ya? Desoxirribosa, de ahí de la letra D en el ADN. Miescher fue el que descubrió los ácidos nucleicos, básicamente por una tinción en el núcleo de la célula que era característica de un ácido, y entendió que en el núcleo hay un ácido, del nombre de ácido nucleico, ¿no?
Posteriormente, uno de los grandes descubrimientos de la biología fue la estructura de la doble cadena del ADN, ¿no? Producida por James Watson y Francis Crick, ¿no? James Watson y Francis Crick, que fueron dos biólogos que determinaron la estructura tridimensional en doble hélice, doble cadena del ADN, ¿no? Entonces, la estructura del ADN, ¿no? Básicamente, tenemos nosotros la base nitrogenada, tenemos acá el azúcar pentosa y tenemos acá el grupo fosfato. Si fueran tres grupos fosfato, ¿no? Es un tipo de nucleótido también, ¿no? Pero esto no va en el ADN. En el ADN es un grupo fosfato. Más bien el ATP sí es un nucleótido, pero tiene tres grupos fosfatos. Tiene una base nitrogenada, tiene una azúcar pentosa, el ATP, pero el ATP tiene tres grupos fosfatos, a diferencia de los nucleótidos que están en los ácidos nucleicos, ¿no? Entonces el ATP es un tipo de nucleótido. Entonces, eh, dentro de las bases nitrogenadas, el uracilo solamente se encuentra en el ARN y la timina en el ADN, ¿ya? El uracilo se encuentra en el ARN y la timina en el ADN, ¿ya? Entonces, si en un RNA hay timina, perdón, me estoy equivocando. Si en el ADN hay timina, en el ARN hay uracilo, ¿ya? Hay uracilo. Entonces, acá tenemos nucleótidos y sus derivados, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá el adenosín trifosfato, como les dije, el ATP, ¿no? Este es el ATP, el ATP. Tenemos acá la base nitrogenada, tenemos acá el azúcar pentosa, ¿no? Perdón, me estoy equivocando. Acá tenemos la base nitrogenada, acá A, adenina, la pentosa, el azúcar de 5 átomos de carbono y los tres grupos fosfatos. Pero en el ATP, los dos últimos enlaces fosfatos son ricos en energía. ¿Ya? En el ATP, en el adenosín trifosfato, el ATP, de los tres grupos fosfato, los dos últimos enlaces fosfatos son ricos en energía. Otro nucleótido importante es el AMP, el adenosín monofosfato cíclico, ¿no? El adenosín monofosfato cíclico, llamado también ácido adenílico. Entonces, como es un monofosfato, tiene un fosfato, ¿no? Entonces tiene una adenina, como el ATP, tiene una pentosa, como el ATP, pero no tiene tres fosfatos, como el ATP, tiene un fosfato nada más. Entonces, el ATP no es una molécula que almacena energía, ¿no? El AMP tiene un fosfato, entonces no es una molécula que almacena energía, ¿ya? Entonces, es una molécula que figura como mensajero químico, muy importante, ¿ya? El ATP sí tiene energía, tiene dos enlaces energéticos. El ADP, el adenosín difosfato, es igual que el ATP, pero solamente tiene en vez de tres, como el ATP tiene dos nada más, el ADP tiene dos grupos fosfatos nada más. Y el ADP tiene solo un enlace energético a nivel de los fosfatos rico en energía, ¿ya? El ADP, ¿ya? El NAT y el FAT son importantes en respiración celular, que lo veremos después, ¿no? Entonces, acá estamos viendo cómo se estructura la cadena de los nucleótidos con enlaces fosfodiéster, ¿no? Fosfodiéster, es decir, que los nucleótidos, mira, acá tenemos un nucleótido, tenemos acá la base nitrogenada, la pentosa, el fosfato, acá tenemos otra base nitrogenada, azúcar pentosa, fosfato, se unen por un enlace fosfodiéster, que es este que está acá, fosfodiéster, ¿ya? Entonces, los nucleótidos en los ácidos nucleicos se unen por enlaces fosfodiéster, ¿ya? Entonces, los polinucleótidos son polímeros en base a nucleótidos, pero son largos, ¿ya? El oligonucleótido, la palabra oligo es poco,
son algunos nucleótidos nada más. Entonces, en el genoma humano se han encontrado 3.000 millones de nucleótidos, ¿no?, repartidos en 24 moléculas de ADN. ¿No? O sea, imagínense, en la célula puede haber hasta 3.000 millones de nucleótidos. Miren la tremenda organización en estructura y función que tiene el genoma humano en base a los nucleótidos. Y dentro de los nucleótidos está la información genética, básicamente en la secuencia de bases nitrogenadas. Entonces, refiriéndonos a las bases nitrogenadas, hay una relación importante, que la guanina se une con la citosina. ¿Ya? En la estructura de los ácidos nucleicos, la guanina se une con la citosina, pero acá hay un error, ¿ya? Se une con tres enlaces puente de hidrógeno. Acá hay un error, ya, disculpen. La guanina con la citosina se unen por medio de tres enlaces puente de hidrógeno, ¿ya? Y la adenina con la timina se unen por dos enlaces puente de hidrógeno. Entonces, si hablamos timina, estamos hablando de ADN, porque la timina está en el ADN. Entonces, la adenina con la timina se unen por dos enlaces puente de hidrógeno. En cambio, la guanina con la citosina se unen por tres enlaces puente de hidrógeno. Acá está mal, ya acá falta un enlace más, ya, disculpen. Entonces, como es timina, estamos hablando de ADN. Pero en el ARN, en vez de timina, va uracilo. Entonces, en el ARN, si es que se une, la adenina se une al uracilo. En el RNA, en el ARN, también por dos enlaces puente de hidrógeno. ¿Ya? En el RNA o ARN, en vez de timina, hay uracilo. Entonces también la adenina se une al uracilo en el RNA, así que se unen por dos enlaces puente de hidrógeno. ¿Ya? Entonces el modelo de Watson y Crick denota la estructura del ADN en la cual menciona una doble cadena en el ADN, en el ácido desoxirribonucleico. Una doble cadena helicoidal como una hélice, ¿no? Como una hélice, en el cual las cadenas son antiparalelas. Es decir, de que el sentido de una cadena, ¿ya?, va en sentido contrario al de la otra. ¿Ya? Doble hélice porque es en forma de espiral, como ustedes pueden ver, y las bases nitrogenadas se sitúan al medio de la estructura del ADN, ¿no? Entonces, como vemos acá, la guanina, voy a ampliar un poquito más. Acá está. La guanina en el ADN se une a la citosina con tres enlaces puente de hidrógeno de una hebra con otra hebra. La timina, entonces estamos hablando de ADN, de una hebra se une con la adenina de otra hebra con dos enlaces puente de hidrógeno. La citosina de una hebra se une con tres enlaces puente de hidrógeno con la guanina de la otra hebra. De esa manera mantiene su unidad estas dos cadenas, ¿no? Acá también igualito, ¿no? La adenina de una cadena se une con la timina de la otra cadena por dos enlaces puente de hidrógeno. Y si hablamos de timina, hablamos de ADN. Abajito, la timina de una hebra se une con la adenina de la otra hebra. Entonces hablamos de doble enlace puente de hidrógeno que une estas dos bases nitrogenadas, ¿no? Bien, entonces tenemos que son dos cadenas antiparalelas, es decir, que el sentido de una cadena va en sentido contrario de la otra. Esto va con los números 5', 3' y 3', 5', pero eso no lo vamos a explicar, ¿no? Esto sí es importante, el ADN tiene una estructura de doble hélice, helicoidal,
Las bases se sitúan en la parte interior de la hélice, como ya hemos mencionado, y la interacción de las bases es como les he explicado, ¿no? La, las bases púricas o las purinas con las bases pirimídicas, ¿no? O sea, hay el apareamiento de bases entre las hebras, esta es una hebra, esta es otra hebra, el apareamiento de bases como le he explicado, ¿no? GC, guanina, citosina, timina, adenina, ¿no? También puede ser citosina, guanina, adenina, timina, pero si estamos hablando de timina es el ADN, ¿no? Entonces ese es como ya les he explicado, ¿no? Entonces, la adenina, timina y guanina, citosina son bases complementarias. Es decir, ¿por qué complementario? Porque si en una hebra hay citosina, esta presencia de la citosina complementa que en la segunda hebra haya guanina, porque las dos interactúan en la estructura del ADN. Si en una hebra acá hay adenina, esta adenina complementa para que en la otra hebra haya timina, porque la adenina con la timina se complementan en la estructura normal del ADN, con doble enlace de puente hidrógeno, y en la citosina guanina se complementan, se unen con triple enlace de puente hidrógeno, y mantiene la unidad en forma y función del ADN, ¿no? Acá estamos viendo, por ejemplo, vamos a aumentar un poquito más, vamos a aumentar un poquito más. Acá estamos viendo, chicos, que la citosina del lado izquierdo con la guanina del lado, no, perdón, esto está mal. La timina, esta timina, con la adenina que está abajo, se unen, miren, por dos enlaces de puente hidrógeno. Acá hay un hidrógeno que une estas dos zonas de ambas bases nitrogenadas. Acá hay un hidrógeno que une estas zonas de ambas bases nitrogenadas. Entonces, entre la timina, que es esta, y la adenina, que es esta, hay un doble enlace de puente hidrógeno, como les dije, ¿no? Dos enlaces puente hidrógeno. Acá tenemos la citosina, que es esta base nitrogenada, con la guanina, que es esta base nitrogenada, y tenemos acá tres enlaces puente de hidrógeno, ¿no? Tres enlaces puente de hidrógeno, ¿no? Como les expliqué. Entonces tenemos esos enlaces. Ahora, como les digo, si estamos en el RNA y sé que se unen las bases nitrogenadas, en el RNA, en vez de timina, hay uracilo. Entonces, en el RNA habría uracilo con dos enlaces puente de hidrógeno unido a la adenina, siempre y cuando se unan estas dos bases nitrogenadas en el ARN, ¿no? Entonces, tenemos que la fórmula biológica más común del ADN es la forma hélice beta destrógira. Esto no vamos a entrar en detalle, ¿no? Tiene varias formas el ADN, la forma A, la forma B, la forma Z, ¿no? Pero en este detalle no vamos a entrar porque ya no vamos a entrar en este detalle, ¿no? Este, avanzamos. Bueno, esto sí, el ADN fundamentalmente se compila, se estructura y se super enrolla en los cromosomas eucariontes, es decir, los cromosomas presentes en las células eucariontes. Por ejemplo, el ser humano. Les adelanto que una célula eucarionte es una célula que presenta un núcleo verdadero, y esa es una célula eucarionte. Entonces los cromosomas al contener el ADN y el ADN al contener la información genética, entonces los cromosomas son transportadores del ADN nuclear. Y el ADN nuclear, antes de los cromosomas, se encuentra en una estructura supramolecular que se llama la cromatina. Entonces, la cromatina es un complejo de macromoléculas de ADN, que es un tipo de ácido nucleico con proteínas. Las proteínas histónicas y las proteínas no histónicas, pero acá solamente denota las proteínas histónicas, ¿no? Entonces, la estructura, la estructura especial de un tipo de proteína o de un tipo de histona con el ADN se denomina nucleosoma. Y hay varios nucleosomas en la estructura del cromosoma, ¿no? Entonces tenemos nosotros acá, por ejemplo, la ordenación del ADN. El ADN se superenrolla con proteínas, y este es el nucleosoma. Varios nucleosomas van tomando forma, y en la etapa de la división sexual, perdón, en la división celular sexual, por ejemplo, se forma el cromosoma.
se forma el cromosoma. O en la división celular asexual también se forma el cromosoma, ¿no? En la división celular sexual y asexual se forma el cromosoma, ¿no? Esto se ve en mitosis, por ejemplo, ¿no? Una práctica muy bonita con la cebolla, ¿no? Se ve el cromosoma. El ARN, básicamente tenemos 5 tipos, por acá solamente vemos 3. El ARN mensajero, o se lo conozca ARN con una M minúscula. Tenemos el ARN ribosómico o ARN con una R minúscula y el ARN transferencia, ¿no? El ARN con una T minúscula, ¿no? El R ribosómico forma parte fundamental de los ribosomas, que es una estructura supramolecular de la célula, ¿no? Aunque algunos el ribosoma lo están considerando últimamente como un organelo, ¿no? Pero ahí está esa diferencia, ¿no? La función del ARN mensajero, es básicamente codificación de proteínas, es decir, que la información genética del ADN se copia en el RNA mensajero. O sea, el RNA mensajero tiene la copia del ADN que lleva la información genética. Pero obviamente, esa información está en términos de RNA. Porque recuerden que en el ADN hay timina y en el RNA hay uracilo. O sea, esa información es en base en términos de RNA mensajero. Entonces, el RNA mensajero tiene como función la codificación de proteínas, pero en términos de RNA. Entonces, ese RNA mensajero con esa información va a los ribosomas. Y en los ribosomas, como les dije, hay RNA mensajero, ¿no? Entonces, son componentes de ribosomas, ¿no? El RNA mensajero es componente de ribosomas. Entonces, en el RNA mensajero va, perdón, en el RNA ribosómico va el RNA mensajero. Pero en el ribosoma, el RNA mensajero se encuentra con este otro tipo de RNA, el RNA de transferencia, que es un adaptador para la formación de proteínas. La biosíntesis es formación, síntesis es formación. Entonces, el RNA de transferencia es una molécula que se adapta para formar proteínas. Es decir, que en base a la relación y a la interrelación específica de un tipo de RNA, específicamente con un tipo de RNA de transferencia, es que se van a unir aminoácido por aminoácido en la proteína a formar. Es decir, que en el ribosoma ya tiene que haber una complementariedad entre la secuencia de bases nitrogenadas del RNA mensajero con la secuencia de bases nitrogenadas del RNA de transferencia. Si hay esa complementariedad, los aminoácidos forman parte de la proteína. ¿Y dónde se encuentran los aminoácidos? En el RNA de transferencia. O sea, primero se prueba si hay una complementariedad entre las bases nitrogenadas del RNA mensajero y las bases nitrogenadas del RNA de transferencia. Si hay esa complementariedad, el aminoácido que está presente en el RNA de transferencia pasa a formar parte de la proteína, ¿no? Bueno, también hay otros RNA, como por ejemplo el RNA small nuclear, hay RNA en la mitocondria, que lo veremos después, ¿no? También tenemos el RNA heterogéneo nuclear, que acá no lo veo, ¿no? Y tenemos, son los 5 tipos de RNA, ¿no? Que hay, ¿no? Pero lo fundamental para nosotros es estos 3, ¿no? El RNA mensajero, el RNA de transferencia y el RNA ribosómico, ¿no? Eso es lo más importante para nosotros. Acá tenemos una molécula de RNA. Esta molécula generalmente es RNA de transferencia, que tiene una forma como de un trébol, por ejemplo, ¿no? Entonces el RNA puede estar lineal o se puede replegar sobre sí mismo, formando como estructuras como de trébol, como un RNA de transferencia, ¿no? RNA de transferencia, que también es un tipo de molécula de RNA, ¿no? Como vemos acá, como vemos acá, como vemos acá, la adenina en el ADN se une a la timina, pero en el RNA
que es donde estamos, no hay timina, en vez de timina hay uracilo. Entonces, si es que se unen en el RNA, la adenina se une al uracilo. Acá también, el uracilo se une a la adenina, o sea, se unen en doble sentido, ¿no? Obviamente también con doble enlace, ¿no? Doble enlace. Y la guanina se une también con la citosina, también en el RNA, y también presentan triple enlace puente hidrógeno, ¿no? Tenemos una estructura de una micrografía electrónica del RNA. Son estructuras complejas que tienen múltiples funciones para la vida, ¿no? Por ejemplo, hemos visto que interviene en la decodificación de la información del ADN en base de RNA mensajero, interviene fundamentalmente en la síntesis de proteínas, como les dije, en la complementariedad del RNA mensajero con el RNA de transferencia, y de acuerdo a esa complementariedad se van uniendo aminoácido por aminoácido en la proteína a formar. También tiene una función estructural en el RNA ribosómico, que forma parte de los ribosomas, que es una estructura supramolecular de la célula, para algunos considerados como un organelo celular, ¿no? Otra función es de que un tipo de RNA tiene una función enzimática. ¿Ya? Un tipo de RNA tiene una función enzimática, los famosos ribosomas. Perdón. Las famosas ribosimas. Un tipo de RNA tiene una función enzimática, las ribosimas. Las ribosimas son enzimas que no son proteicas. Entonces, ahora ya no se puede generalizar que todas las enzimas son proteicas. Por lo menos hay un tipo, como las ribosimas, que son enzimas y que son del tipo ARN o RNA, ¿no? Bien, creo que acá nada más terminamos ya. Bien, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de ácido nucleico? Bien, bien. Jóvenes, denme un segundito, por favor, ya un segundito. Bien, chicos, ¿alguna pregunta de lo que estamos conversando? La verdad es que ese nucleico es un tema muy complejo y este, y está a la base del funcionamiento genético. eh, Cuando el ADN se copia en términos de RNA mensajero,
Eso se llama transcripción, ¿ya? Y cuando el RNA mensajero va a los ribosomas y junto con el RNA de transferencia forman las proteínas, eso se llama transcripción o síntesis de proteínas, ¿ya? Entonces la síntesis de RNA se llama transcripción. Y cuando el RNA mensajero va a los ribosomas y forma las proteínas se llama traducción, ¿ya? Entonces eso ténganlo bien claro, ¿ya? La transcripción es cuando la información del ADN se copia en términos de RNA mensajero. Y la traducción es cuando el RNA mensajero va a los ribosomas y junto con el RNA de transferencia sintetiza las proteínas. Esa es la traducción, ¿ya? Y esto compone lo que se llama el dogma central de la biología, que también tiene otras variantes, ¿ya? Bien, chicos, ¿alguna pregunta? Esto de ADN es muy complejo, muy complejo. Estamos hablando solamente lo básico porque estamos en primer ciclo. Una parte que van a verlo en microbiología aplicada a procariontes, ¿no? Y también espero que lo vean en microbiología ambiental, en biotecnología ambiental, ¿no? No conozco el contenido de ese tema. Bien, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? Profesor, cuando se copia información de ADN a ARN, creo que se llama retrotranscripción. No. Cuando, ya, a ver, cuando se copia de ADN a RNA mensajero, se llama transcripción. Y de RNA mensajero, para formar proteínas, eso se llama traducción. Pero eso es lo primario del dogma central de la biología. Pero hay una variante que se presenta, por ejemplo, en el virus del COVID, en el virus del SIDA, en el cual la información parte no del ADN, sino parte del RNA. Lo voy a colocar en el chat, ¿ya? Porque esta es una variante. ¿Solo se da en virus, profesor? Hasta el momento sí. Ahí está. Mira, María, hay un paso, que es una variante, que es del RNA pasa a DNA. Pero este paso de RNA a DNA se presenta solo con la enzima transcriptasa inversa. Y cuando se forma el ADN o el DNA, sigue lo que estamos explicando, la transcripción y la traducción. Esto hasta el momento solamente se ha visto en casos de virus con RNA, como el caso del virus del SIDA, y en el caso del virus del COVID, por ejemplo, y otros más también, María. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, profesor, gracias. Ya. Gracias a ti, María. Un ratito, creo que Kevin Malcolm me está escribiendo.